Entonces seguimos con los ejemplos de momento en un punto. Y ahí aquí tenemos otro ejercicio donde las fuerzas están ortogonales, o sea, están en los ejes cartesianos, pero tenemos que calcular entonces el momento con respecto al punto de origen O, ¿ya? Em, ¿Cómo vamos a desarrollar el ejercicio? Fíjense entonces lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a anotar, miren, la fuerza F1 está en el eje Y. Bueno, aquí están rotados los ejes, eso hay que fijarse bien porque a mí me pasa que de repente estoy tabulada con el X, Z, Y, ¿ya? Y aquí están distintos, entonces vamos a anotarlo bien grande. Aquí está Y, aquí está X y aquí está Z, ¿ya? Entonces en eje X tengo la fuerza F3. Entonces voy a anotar aquí fuerza F3 que vale 40 libras y que está entonces en el eje X, o sea, está en Y tongo, ¿ya? Si esa fuerza quisiera producir momento, va a tener que combinarse con un desplazamiento que esté en Y o con un desplazamiento que esté en Z, porque ya sabemos que con X no va a producir momento. Ya recuerden que entonces el momento, el desplazamiento en Y estaría en J tongo y el desplazamiento en Z estaría en K tongo, ¿ya? Eso implica que si yo hago fuerza en Y, desplazamiento en, perdón, fuerza en X, desplazamiento en Y, me va a quedar entonces un momento en Z, que va a estar entonces en K tongo, ¿ya? Y si yo hago ahora fuerza en X, desplazamiento en Z, me va a quedar entonces un momento en J tongo, que va a ser entonces en el eje Y, ¿ya? Siempre en el plano en el que no estoy trabajando, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo con las otras fuerzas. Ahora en el eje Y, para ir ordenado, está la fuerza F1. Entonces fuerza F1 vale 60 libras y está en J tongo, ¿ya? Entonces lo mismo, para que produzca momento esa fuerza tiene que combinarse con un desplazamiento en X o con un desplazamiento en Z. Si yo lo combino con un desplazamiento en X, vamos a tener fuerza en Y, desplazamiento en X, el momento me queda en K tongo porque me va a quedar en Z, ¿ya? Y si yo ahora digo fuerza en Y, desplazamiento en Z, me queda entonces el momento en perdón, en Y tongo, ya me queda en X, ¿ya? Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la última fuerza, que sería la fuerza que está en el eje Z. Fuerza F2 que está en Z y vale 50 libras. Y esta fuerza está entonces en K tongo, ¿ya? Para que esta fuerza produzca momento, se tiene que combinar entonces con un desplazamiento en X o con un desplazamiento en Y, ¿ya? El desplazamiento en X va a estar en Y tongo y el desplazamiento en Y va a estar en J. Entonces, fuerza en Z, desplazamiento en X, me queda momento en Y. Y fuerza en Z, desplazamiento en Y, me queda un momento en X. ¿Ya? Entonces, si se fijan, me quedan dos momentos en Z, dos momentos en Y y dos momentos en X. Y ahora sí voy a calcular el momento, ¿ya? Yo voy a ir aquí al ladito del dibujito y para ir tomando entonces eso como referencia, ¿ya? Y el dibujo. Me fijo, dije que la fuerza X, que sería la de 40, produce momento en Z y en J. Voy a partir por los que producen momento en X, ¿ya? Entonces me voy a fijar. Esta fuerza produce momento en X y esta también. Entonces sería la fuerza F1 por desplazamiento en Z. Y lo chequeé un poco más para que me quedara más pizarra. Ya. Me va a quedar entonces que el momento en el punto O del eje X, ¿ya? Va a ser entonces fuerza 1, que sería 60 libras, por el desplazamiento en Z. Me fijo, fuerza 1 que vale 60 libras, que es la que está acá, ¿ya? Y el desplazamiento entonces que me piden es el desplazamiento de Z, me fijo en los ejes, o sea que es el desplazamiento que va hacia abajo. Entonces serían 2 pies. Y lo multiplico entonces por 2 pies. La fuerza va así, ¿ya? Y el desplazamiento va hacia abajo. Entonces me queda fuerza cruz desplazamiento y iría en sentido antihorario positivo, ¿ya? Vamos con la siguiente. La otra fuerza es F2. F2 entonces está aquí, vale 50 libras, por el desplazamiento que está en el eje Y, que sería la que va aquí, en la horizontal, ¿ya? Y esos son 2 pies otra vez. Entonces voy a multiplicar aquí
por 2 pies. Digo ahora, la fuerza va hacia abajo, que sería F2, y el desplazamiento va hacia acá, que sería el de I, en este caso, ¿ya? Vamos a anotar el F2 aquí afuera para que no entorpecer el dibujo. Ahí sí. Entonces digo, fuerza cruz desplazamiento y me queda en sentido antihorario y eso es positivo otra vez. Por lo tanto, ese momento, si uno lo calcula, les debería dar 220 libras por pie, ¿ya? Y está entonces en el eje, dijimos que esto quedaba en Itongo, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo con los otros momentos. El momento ahora con respecto al punto O, pero del eje I, ¿ya? Me fijo nuevamente en mi esquema. Ahora me dan en I este y este de acá. Entonces voy a decir fuerza 3 que vale 40 libras por el desplazamiento en Z. Entonces me fijo, fuerza 3, desplazamiento en Z, que sería en la vertical, serían entonces 2 pies. 2 pies. La fuerza va así, 40 libras. Y el desplazamiento va hacia abajo. Entonces me queda fuerza cruz desplazamiento y voy a ir en sentido horario y eso es negativo. ¿Ya? Siguiente fuerza, F2. Y F2 vale 50 libras. Por el desplazamiento en X. Entonces aquí busco el desplazamiento en X que sería el que va así. ¿Ya? Y ese desplazamiento corresponde a 3 pies. Entonces multiplico aquí por 3 pies. La fuerza ahora va hacia abajo y el desplazamiento va hacia adelante. Entonces me queda aquí el de Z, o sea, el de X, y este sería entonces F2. Entonces digo, fuerza cruz desplazamiento y me va a quedar entonces en sentido horario negativo otra vez. Por lo tanto, ese momento va a ser igual entonces a menos 230 libra por pie y eso es en J tongo. Y voy a hacer lo mismo con el momento con respecto al punto cero, pero en Catongo. Perdón, en Z le vamos a poner para no confundir a nadie, siguiendo el orden de arriba, Z, ¿ya? Y entonces ahora me fijo qué me da en Z. Y entonces me da en Z lo que me sobró, ¿cierto? Y entonces va a ser F3 que vale 40 libras por el desplazamiento en I. Me fijo dónde están las 40 libras y el desplazamiento en I sería en este eje, entonces serían 2 pies. 2 pies. La fuerza va así y el desplazamiento va así. Entonces me queda fuerza cruz desplazamiento y voy a ir en sentido antihorario, perdón, horario, y eso es negativo. ¿Ya? Luego entonces tengo fuerza 2 que vale 50 libras por el desplazamiento en X. Me fijo, fuerza 2, perdón, me confundí de fuerza. Sería la que me sobró, que sería esta. Ya, fuerza 1, ahí sí. Son 60 libras por el desplazamiento en X. Ya. Y entonces fuerza 1 que está aquí por desplazamiento en X. Y entonces si yo hago fuerza 1 con desplazamiento en X, ¿ya? El desplazamiento sería cero porque esto es justamente la línea de acción. Entonces aquí sería cero la distancia y por lo tanto ese momento sería cero, ¿ya? Independiente del signo que pueda tener, le vamos a poner un más ahí, da lo mismo, ¿ya? Entonces, em, este momento me va a dar solamente menos 80 libra por pie y va a estar entonces en Catongo, ¿ya? Entonces, si yo escribo el momento ahora en el punto cero, me va a quedar 220 libras pie en Itongo menos 230 libras pie en J menos 80 libras pie en
Catongo. Y ahí estaría entonces descrito mi vector momento para el punto O.